bendiciones a todos en esta preciosa hora. Es una bendición poder llegar hasta la intimidad de su casa, de su hogar. En esta preciosa hora queremos saludar a todos aquellos que van a estar conectados a través de esta transmisión. Muchas bendiciones para todos aquellos que nos están viendo, a todos aquellos que se están conectando a través de las redes sociales. Muchas bendiciones. Quien les saluda es el pastor Yamal Salén. Queremos saludar a todo el Ministerio Internacional Fuego de Dios en la ciudad de Houston y a todos nuestros hijos y hijas espirituales. Muchas bendiciones para todos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y para nosotros es una bendición poder llegar y poder compartir con ustedes este tiempo donde sé que Dios va a hacer algo poderoso y Dios va a hacer algo maravilloso en su vida. Saludamos a todos aquellos que nos están también escuchando y viéndonos en diferentes países, diferentes lugares. Muchas bendiciones para todos. Hoy queremos compartir para todos ustedes, poderles compartir una palabra de Dios. Usted que nos está viendo ahí en su casa, usted que nos mira ahí en su hogar, no es una casualidad que usted nos esté viendo. Creemos con todo nuestro corazón que Dios va a hacer algo poderoso, Dios va a hacer algo maravilloso en su vida. Gracias a todos aquellos que ya están conectados. Queremos hoy compartir con ustedes una palabra. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo en Centroamérica, Suramérica, los que nos miran en Europa, los que nos miran en México, en Canadá, los que nos están viendo aquí en los Estados Unidos, en cualquier parte donde usted nos esté viendo y escuchando. No es una casualidad que usted nos esté sintonizando. Es una bendición poder llegar y poder compartir con ustedes este tiempo poderoso, tiempo maravilloso. Saludamos a todos nuestros hijos e hijas espirituales del Ministerio Internacional Fuego de Dios. Les amamos, les extrañamos, bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, bendecimos a cada uno de ustedes y oramos por sus hogares, y creemos con todo nuestro corazón que la gloria postrera será mayor que la primera. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite poder compartir, poder hablarles un poquito acerca de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y hoy vamos a estar compartiendo acerca de la provisión de Dios. La provisión de Dios que es grande, la provisión de Dios es poderosa. Y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en esta preciosa hora. Saludamos a todos nuestros amados televidentes que nos están también viendo. Muchas bendiciones para todos. Y hoy vamos a estar compartiéndole una palabra que a lo mejor usted la ha escuchado, a lo mejor usted la ha oído. Y sabemos que en estos tiempos son tiempos finales, tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos hablando acerca de todas las señales antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Saber de que Jesús viene pronto, que su venida está cercana, y decirle a usted que nos está viendo ahí en su casa, en su hogar, en donde quiera que nos esté viendo, que hoy podemos decir claramente que aún en medio de toda esta situación, aún en medio de toda esta opresión que hay, situaciones que se están viviendo a diario, hay una provisión de Dios y hay necesidad. Muchas personas se acercaban a Jesús por diferentes necesidades. Algunos estaban enfermos, algunos estaban desahuciados, algunos estaban en situaciones difíciles, algunos habían sido sentenciados, condenados por sus delitos, por sus pecados. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero decirle en esta preciosa hora, donde quiera que nos esté viendo y donde quiera que nos esté escuchando, que hay algo que Dios quiere hacer en su vida. Hay algo que Dios quiere hacer en su hogar, hay algo que Dios quiere hacer, y sabemos que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todo aquel que se acercaba a Jesús era porque tenía necesidad. Y me llama mucho la atención este milagro, porque Jesús sanaba a los leprosos, Jesús abría los ojos de los ciegos, Jesús, escuche bien esto, Jesús levantaba al paralítico, Jesús sanaba al quebrantado de corazón. Jesús hacía muchísimos milagros en las vidas de cada persona que se acercaba a él. La gente se acercaba a él, la gente lo buscaba, como la mujer del flujo de sangre que había sido desahuciada, pero dice la escritura que esta mujer se levantó y tomó una decisión de ser salva y de poder recibir el milagro que tanto ella había buscado durante 12 largos años. La Biblia habla también de un enfermo que estaba ahí en el estanque de Betesda durante muchos años, y Jesús llegó a ese lugar y ese paralítico se levantó. Jesús hizo muchos milagros. Los sordos oían, los leprosos eran limpiados, el reino de Dios era anunciado a todo tipo de personas, a unas personas de gobierno, a personas, a empresarios como a obreros, a todo ser humano que necesitaba un cambio, necesitaba una intervención divina en su vida. Entonces Jesús hizo muchos milagros.
Pero también nosotros tenemos que entender algo, que así como Dios salva, así como Dios sana, así como Dios libera, así como Dios levanta al caído, así como Dios sana al quebrantado de corazón, también Jesús está interesado, Dios está interesado en poder suplir y poder proveer todo lo que usted necesita. Yo le he titulado Dios es nuestra provisión, la provisión de Dios. Y es que la provisión de Dios es sobrenatural, la provisión de Dios es algo real. Dios es tan poderoso y en cierta ocasión dice esta historia, yo creo que vaya conmigo a la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 6, donde vamos a estar compartiendo un poquito acerca de esto. San Juan capítulo 6, y donde vamos a estar hablando un poco acerca de lo que realmente sucedió, de realmente lo que pasó en este milagro. Y este milagro es algo poderoso, este milagro es algo sobrenatural. ¿Cómo era posible que habían venido tantas personas de tantas ciudades retiradas, que habían caminado algunas muchas millas, muchas horas, y que se les había llegado el momento de comer, el momento de llevar esos alimentos ahí a su mesa, aún estando en esos lugares? Entonces, esta historia habla acerca de eso, habla acerca de que las personas habían sido sanadas, salvadas, habían sido liberadas, habían sido restauradas. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús anunciaba el evangelio del reino, y muchas personas habían venido de diferentes lugares para poder escucharle. Había una gran multitud. La Biblia dice que habían 5,000 varones. 5,000 varones. Imagínese usted cuántas personas habían en ese lugar. Había miles de personas, y personas que estaban necesitadas, personas que necesitaban una intervención del cielo, personas que necesitaban que Dios pudiera hacer algo en sus vidas. Y esta palabra me impacta mucho porque puedo ver a un Dios que provee, a un Dios que suple. Cualquiera que sea su necesidad, Dios es poderoso para poderla suplir. Dios no tiene límites. O sea, Dios no tiene una barrera, Dios no tiene, como decir, un tope, como dicen algunos por ahí, que topé, hasta aquí nomás llegué. No, Él rompe todas esas limitaciones. Él puede proveer y suplir cualquier cosa que nosotros necesitemos. Y quiero llevarlo aquí al libro de San Juan, capítulo 6, verso 1, y dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias. Y dice que le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Escuche, ahí estamos hablando de lo que estábamos hablando anteriormente. Muchas personas venían a Jesús por las señales que Jesús hacía en los enfermos. Los enfermos eran sanados. ¿Qué es una persona enferma? Es una persona que tiene una dolencia, tiene una parte de su cuerpo, un órgano que está dañado, que está estropeado, que tiene defecto, y Jesús sanaba esos órganos. Jesús sanaba esos cuerpos. Entonces la fama de Jesús comenzó a recorrer todos aquellos lugares, de tal manera que cuando las personas se daban cuenta que Jesús estaba en un lugar, la gente comenzaba a descender de cualquier lugar, de cualquier parte, y con la fe y con la confianza que Jesús podía hacer algo en la vida de ellos. Y aquí podemos ver claramente en el verso 3, dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús le dice a uno de sus discípulos: ¿de dónde, a dónde, en qué lugar compraremos alimento para poder alimentar toda esta multitud? Jesús ya sabía, dice aquí el verso siguiente, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Él ya sabe lo que va a suceder. Yo vengo a decirle en este momento: usted podrá estar en una necesidad, usted podrá estar en una situación difícil, pero aún en ese momento, en esa situación difícil, Dios ya sabe lo que Él va a hacer. Él es un Dios de milagros. Él no está inventando. Él es un Dios el arquitecto de arquitectos. Él es el diseñador de diseñadores. Él es el creador de todas las cosas, y Él es el proveedor por excelencia. Entonces Jesús le hace esa pregunta: ¿de dónde compraremos para darle de comer a toda esta gente? Yo creo que ningún lugar, mercadito, como quiera llamarlo, algunos le dicen pulpería, algunos le dicen un mega supermercado, tienda. No había un lugar donde pudiera sacar la comida para poderle dar de comer a toda esa gente que estaba en ese lugar. Y la palabra de Dios dice que Jesús sabía, escuchen bien lo que dice, Jesús sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
En pocas palabras, no tenemos los recursos, no tenemos posibilidades. Jesús, realmente lo que me estás preguntando es algo imposible que pueda suceder. Entonces, lo que me llama a mí mucho la atención de este gran milagro es que donde Jesús le va a enseñar una gran lección a sus discípulos, que Él no solamente vino a salvar, que Él no solamente vino a liberar, que Él no solamente vino a levantar al caído, a sanar al quebrantado de corazón, a darle libertad a los cautivos y a los oprimidos, sino que también Él es el Dios que hace milagros y es el Dios que puede proveer donde no hay ninguna posibilidad. Esta palabra es para alguien que necesita una intervención del cielo. Esta palabra es para alguien que dice, pastor, yo tengo una gran necesidad. Yo necesito algo que realmente es imposible que yo pueda tenerlo. Hay cosas que naturalmente, en lo natural, claro, tenemos capacidades humanamente de poder alcanzarlas, poder tenerlas, pero hay cosas que al menos hay una intervención del cielo pudiera cambiar y escribirse una nueva historia. Pues eso estaba sucediendo en ese momento. No había ninguna posibilidad y los discípulos lo sabían y dijeron claramente, pues cierta cantidad no alcanzaría ni siquiera para darles un poquito a estas personas. Los discípulos, escuche bien esto, sabían la manera como Jesús ministraba y hasta qué horas Él ministraba. Ellos andaban preparados, ellos creo que andaban su comida, lo creo firmemente que ellos andaban su comida porque ellos sabían de que Jesús ministraba hasta altas horas de la noche, madrugada, orando, ministrando y dándole esa palabra a todas aquellas personas que estaban necesitadas de una intervención del cielo. Y nosotros podemos ver claramente en esto, que en ese momento dice la Escritura, que Jesús le hace esa pregunta a ese discípulo, ¿de dónde? ¿Cómo sacaremos para darle comida a toda esta gente? Y el discípulo es sincero y le dice, lo que tenemos no alcanzaría ni siquiera para darle un poquito a todas estas personas. Pero escuche bien esto, el verso siguiente dice, el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pedacitos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces aparece un joven, escuche, aparece un joven con unos panes y con unos peces. Mateo, Marcos y Lucas hablan acerca de este milagro, pero no hablan acerca de dónde y cómo aparecieron los panes y los peces. Pero San Juan nos marca con más detalles de dónde salieron esos panes y esos peces. Y es a través de alguien que estaba en medio de aquella multitud, en medio de aquel pueblo que había estado escuchando la palabra de Dios y que en ese momento se dio cuenta que había una necesidad. Y se levantó con lo único que tenía, con los panes que tenía, los peces que tenía. Y dice la Escritura, escuche bien esto, ¿cuál fue la cantidad de panes y peces? Dice, aquí dice que tenía 5 panes de cebada y dos pececillos. 5 panes y 2 peces. Y había más de 5,000 personas en ese lugar, hambrientas, que comían. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios sabe que comes. Dios sabe que tienes que pagar un techo. Dios sabe que tienes que echarle gasolina a tu vehículo. Dios sabe que tienes compromisos. Y Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Dice la palabra que antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Dios sabe cuál es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y Jesús les quería dar una enseñanza a sus discípulos. Entonces, cuando traen esos panes, esos 2 panes, escuchen bien esto, y esos peces, la palabra de Dios dice, escuchen bien esto, la palabra de Dios dice que dijeron, esto es tan poquito para tantas personas. Cuando nosotros tenemos cosas pequeñas, siempre decimos, no nos alcanza, no nos ajusta, esto no nos va a ayudar para nada. Pero déjenme decir una cosa, en sus manos, o en mis manos humanas, esas cosas pequeñas se terminan, no tienen posibilidades. Pero en las manos de Dios, aunque sea algo tan insignificante ante los ojos humanos, Dios es tan poderoso para poder obrar un milagro y poder proveerle y poder suplirle cualquier cosa que usted necesita. La palabra de Dios habla y la palabra de Dios dice que en ese momento cuando los discípulos están hablando negativo, ellos comenzaron a hablar negativo. Dice que Jesús tenía que batallar, luchar, lidiar a diario con la incredulidad de sus discípulos. Dice que eran de duro corazón, eran incrédulos.
caminando con Jesús, viendo los milagros, viendo sanidades, viendo liberaciones, viendo la manifestación del poder de Dios, aún Jesús tenía que lidiar con la incredulidad de estos hombres y enseñarles a ellos que Dios es el Dios que salva, que Dios es el Dios que sana, pero también Dios es el Dios que provee cualquier cosa que nosotros necesitemos. Dios tiene lo que usted necesita. Dios puede multiplicar, aún eso que tienes en tus manos, Dios lo puede multiplicar. Pero escuche bien esto, después que viene la palabra y le dice lo siguiente a sus discípulos. El verso 10 dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número como 5,000 varones, escuche, como 5,000 varones, sin contar las mujeres, sin contar los niños. ¿Cuánta multitud había ahí? Había miles de personas que tenían hambre, que querían comer. Yo vengo a decirle en esta hora, Dios es el Dios que le va a proveer a todas esas personas que tienen hambre. Todas aquellas personas que tienen hambre, que están necesitadas de una intervención divina en sus finanzas, en su economía. Dios te va a proveer, Dios te va a suplir y Dios te va a dar todas las cosas que tú necesitas. Dice la palabra que siendo malos nosotros, el hombre, ser humano, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, más cuanto nuestro Padre que está en los cielos no nos dará las mejores cosas. La Biblia dice que lo que nosotros pedimos lo recibimos. El que toca se le abrirá, el que busca encontrará. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla y lo que la palabra de Dios nos dice. Yo te digo en esta preciosa hora, yo no sé cuál sea tu necesidad. Puede ser que sea espiritual, puede ser que sea material, puede ser que sea física. Cualquier cosa que usted necesite, Dios es poderoso para poderle proveer y poderle suplir lo que usted necesita. Pero me llama la atención porque cuando comienza a suceder el milagro, Jesús les da indicaciones a sus discípulos. Dios siempre nos va a dar indicaciones. Dios siempre nos va a decir qué es lo que nosotros debemos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, la Biblia dice que Jesús le dice a Pedro y le dice a sus discípulos y le dice a la iglesia, nos ha dado las llaves del reino. Estas llaves del reino son llaves que abren puertas. Estas llaves del reino son llaves que cierran puertas. Entonces, Él nos ha dado llaves. Entonces, hay llaves que Dios nos ha dado para poder abrir esas puertas, para poder tomar esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, Él nos ha dado llaves. Y dice la palabra que les dio la palabra y les dijo claramente las instrucciones, cómo deberían de organizarse, cómo deberían de recostarse, qué número de personas tenían que haber. Y dice la Escritura, escuche bien esto, en el verso 10 dice eso. El verso 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió, dice, y entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Mire qué poderoso es esto. Jesús toma aquellos 2 panes y aquellos 5 peces, los levanta, le da gracias al Padre, no se queja, no dice, Padre, esto es tan poquito, Padre, ¿por qué nos has dejado? Padre, ¿por qué eres tan injusto? Mira, Padre, que aquí está la gente. No, Jesús transformó una atmósfera que los discípulos querían convertirla en una atmósfera de inseguridad, de una atmósfera de limitaciones. Jesús le dijo, Padre, te doy gracias. Y bendijo aquellos panes y aquellos peces. Y la palabra de Dios dice que Jesús se los entregó a los discípulos y los discípulos se lo entregaron a las multitudes. Hay multitudes, escuche bien esto, hay multitudes, hay personas que necesitan una provisión de Dios. Hay personas que necesitan que sus problemas les sean resueltos. Hay personas que son obedientes, porque cuando Jesús le dice a sus discípulos, hagan esto, recuéstenlos en la hierba, pónganlos en cierta cantidad de personas en los grupos. Entonces, la gente fue obediente. Entonces, la obediencia te abre las puertas del cielo. La obediencia hace que cuando Dios ha determinado hacer algo poderoso en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, esa obediencia, escucha, esa obediencia te va a abrir las ventanas de los cielos. La Biblia dice que la rebelión, estar en contra de todo lo que la palabra de Dios habla y todo lo que la palabra de Dios dice, ir en contra de sus principios, es como un pecado de hechicería. No es necesario ir a donde el brujo y el hechicero que te tiren las cartas. Desde el momento que eres desobediente, desde el momento que te rebelas en contra del conocimiento de Dios, de lo que Dios ha trazado para tu vida, para tu casa y para tu hogar, desde ese momento te conviertes en una persona que está practicando la brujería y está practicando la hechicería. Dios lo define como un pecado de hechicería, la rebelión.
Dios le dijo a través del profeta Samuel a Saúl lo que él tenía que hacer. Y Saúl no lo hizo, Saúl hizo lo que él quiso. Él hizo lo que la gente le comenzó a decir. Una cosa es que usted haga lo que la gente le diga y otra cosa es que usted haga lo que Dios le está diciendo que usted tiene que hacer. Usted solo tiene que ser obediente. Cuando Jesús le está enseñando esta gran enseñanza a estos hombres que estaban caminando con él y les estaba enseñando claramente, en ese momento cuando ellos decían es imposible dar de comer a esta gente, Jesús les enseñó a ellos y les dijo, claro que se le puede dar de alimentar a todo este pueblo. Claro que se puede suplir toda la necesidad de este pueblo. Y a lo mejor mucha gente dice, he escuchado a mucha gente que dice, pastor, cuando tenga, doy. Pastor, cuando Dios me bendiga voy a dar. Pastor, cuando Dios haga el milagro yo voy a servir al Señor. Déjame decirte una cosa. Mientras tú no seas fiel en las cosas pequeñas, no vas a poder ser fiel en las cosas grandes. Cuando vengan esas cosas grandes, vas a seguir siendo infiel. ¿Por qué? Porque no aprendiste el principio. Jesús mismo dijo, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Dios quiere ponerte en cosas grandes. Jesús le estaba enseñando a ellos a serle fiel con lo que Dios había puesto en sus manos. Jesús no dijo, pero esto no sirve para nada, mejor regrésenle estos panes y estos peces a este muchacho. No, Jesús les dijo a ellos, recuéstenlos, póngalos en grupos. Y dice que Jesús oró por esos panes, oró por esos peces, le dio gracias al Padre y la multiplicación vino. Cuando usted pone sus recursos, escuche, cuando usted pone sus recursos en las manos de Dios, viene una provisión y una bendición de Dios. Hay gente que no entiende estos principios. Durante mucho tiempo que Dios nos ha permitido poder compartir la palabra del Señor, cuando tocamos este tema de la economía, cuando tocamos este tema de la finanza, hay muchos que brincan, hay muchos que se enojan, hay muchos que dicen, pastores, ya va usted, y algunos lo llaman el mensaje de la super prosperidad, y de ahí se agarran. Yo vengo a decirte en esta preciosa hora, Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu hogar y te quiere bendecir con la bendición que te enriquece. No es una bendición que te va a traer tristeza, no es una bendición que te va a apartar de Dios, es una bendición que va a bendecir tu casa, va a bendecir tu hogar, va a bendecir tu matrimonio, pero tienes que aprender los principios de la palabra de Dios. Hay gente que se hace los locos, hay gente que se hace los desentendidos porque no entienden los principios de la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús le ponen esos panes y los peces, lo primero sabe lo que hace es ponerlos delante de Dios, de su Padre. Viene una multiplicación cuando usted pone sus recursos, cuando usted pone su fuerza, cuando usted pone su vida delante de Dios, viene la multiplicación de Dios. Dice la Biblia que Él multiplica las fuerzas al que no las tiene. La Biblia dice que Él da esfuerzo, Él le da fuerza al cansado. Y dice aquel que no tiene nada, Dios lo comienza a bendecir. Ese es el Dios que nosotros tenemos, pero ahí Jesús le está enseñando a sus discípulos claramente este gran principio, y es que todo tiene que estar puesto en las manos de Dios. Todo tiene que estar puesto en las manos de Dios. Y Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere hacer algo poderoso, Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Y yo quiero animarte en esta preciosa hora a que seas obediente a la voz de Dios. Hay gente que está dispuesta a escuchar lo que la gente está diciendo a su alrededor que escuchar lo que Dios le está diciendo. La Biblia habla y la Biblia nos enseña tanto acerca de este gran principio que Jesús le enseñó a sus discípulos, donde les dijo claramente, aunque ustedes tengan cosas pequeñas, aunque a lo mejor dirán, esto es lo único que tengo, ¿cómo Dios le va a venir a pedir a alguien, dirá alguno, lo único que tiene? Como dando a entender, Dios lo quiere matar más pronto. No. Es porque es un principio establecido en la palabra de Dios. Cuando usted siembra, cuando usted da, el principio de dar es un principio establecido y donde Jesús levanta esos panes y levanta esos peces y donde viene un milagro sobrenatural. Yo creo en los milagros financieros, yo creo que Dios puede proveerte, Dios suplirte cualquier cosa que necesitas, y como siempre lo hemos dicho y lo hemos enseñado, la bendición más grande que un hombre y una mujer puede tener es que ese hombre y esa mujer puedan ser ricos espiritualmente, porque de nada sirve tener todos los recursos económicos, de nada sirve tener todas las finanzas económicamente y no tener lo más importante, tener una vida espiritual conectada con el cielo para que tu vida espiritual pueda fluir en lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, lo más importante es tu vida espiritual y Dios quiere asimismo traer sanidad a tu cuerpo, pero también Dios quiere proveerte lo que tú necesitas. Y aquí Jesús le dice claramente, recuéstenlos y comienzan a repartir
el pan, recomienza a repartir los peces. Y dice que cuando hubieron saciado, le dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron en el verso 12, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sembraron a los que habían comido. Entonces fueron 5, escuchen esto, los panes de cebada. Fueron 5 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y Jesús hizo con esos panes y esos peces, ponerlos delante de su Padre, entregárselo a sus discípulos, y cuando los discípulos comenzaron a repartir, comenzó a suceder algo. Se comenzó a multiplicar, comenzó a multiplicarse, al punto, escuchen esto, que al final hasta sobró. Hay personas que dicen, ay pastor, ni siquiera me sobra. Hay personas que dicen, pastor, paso la raya. No sé cómo hacer, no sé cómo salir de esta situación. Yo vengo a decirte en esta hora, Dios quiere sorprenderte, Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere hacer cosas maravillosas, Dios quiere proveerte todas aquellas cosas que tú necesitas. Pero hay principios establecidos en la palabra de Dios, hay principios que Dios nos dejó establecidos y nosotros tenemos que entender estos principios, porque si nosotros no entendemos estos principios, entonces lo que sucede y lo que acontece es que estamos, como dicen, remando en contra de la corriente. Estamos yendo en dirección equivocada. Dios quiere que usted tome la decisión hoy de levantarse y decir, voy a ser obediente, voy a poner todo en las manos de Dios. Y Jesús nos dio ese ejemplo. Jesús puso esos panes y esos peces delante de su Padre. Luego los entregó a sus discípulos y los discípulos entregaron a las multitudes y dice la palabra que hasta sobró. Yo vengo a decirte en esta hora, hay un Dios que provee, hay un Dios que suple, y yo le doy de esta palabra a todo aquel que necesita un milagro. Un milagro en su economía, un milagro en su casa, un milagro en su hogar, que Dios te va a proveer, que Dios te va a suplir, que Dios te va a dar más abundantemente de lo que le has pedido, pero es importante nosotros establecer los principios. Y Jesús lo establece cuando Jesús inicia su ministerio. Jesús le enseña a sus discípulos y les dice claramente, no se afanen qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir, sino que busquen primeramente mi reino y mi justicia y todas las cosas les serán añadidas. Busquen mi reino, busquen mi justicia y todo lo que ustedes necesitan será añadido. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es buscar su reino. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar de su presencia. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar de Él, estar conectado con Él. Yo le digo en esta preciosa hora, donde quiera que nos esté viendo, donde quiera que nos esté escuchando, amado amigo, amiga, usted que nos está viendo ahí en su casa, en su hogar, a través de esta programación, a través de este mensaje, hoy Dios nos está enseñando que es necesario que nosotros podamos entender que todo en las manos de Dios está protegido. Todo en las manos de Dios está garantizado. Es un seguro el que usted ponga su vida en Dios, el que usted ponga su familia en Dios, el que usted ponga sus recursos en Dios. Todo eso tiene un seguro, una protección divina. Yo te vengo a decir en esta preciosa hora, Dios quiere hacer cosas grandes y cosas maravillosas en tu vida. A lo mejor usted me dirá, pastor, yo tengo infinidad de necesidades económicas. Yo tengo, pastor, una gran lista de peticiones. Él puede suplir cada una de ellas. Dios puede bendecirte, Dios puede abrirte esa puerta, Dios puede proveerte ese trabajo, Dios puede bendecir tu negocio, Dios puede bendecir la obra de tus manos, Dios puede bendecir tu matrimonio, puede bendecir la vida de tus hijos. Él puede darte todo lo que tú necesitas. Pero tú tienes que entender en esta hora que la importancia de que te puedas levantar, la importancia que hoy puedas tomar una decisión y la decisión que vengas y digas, pastor, yo quiero confiar en el Señor. Quiero poner mi vida primeramente en las manos de Dios. Número 2, quiero poner mi hogar en las manos de Dios. Quiero poner mis recursos en las manos de Dios. Quiero ser fiel a Dios en lo poco para que en lo mucho el Señor me ponga. La fidelidad no comienza de lo mucho, la fidelidad comienza en lo poco. En lo poco comienza la fidelidad y Dios quiere que tú seas fiel. Yo te diré algo, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Dios no quiere tu carro, Dios no quiere tu casa, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu vida. Eso es lo que Dios quiere, que le entregues tu vida a Él. Porque cuando tú le entregas tu vida a Él, entonces todo lo demás, Dios sabe
que le pertenecen y son de Él. Dios quiere hacer cosas grandes, cosas poderosas, cosas maravillosas, y Dios quiere bendecir la obra de tus manos. Y hoy compartimos esta pequeña palabra, esta pequeña reflexión para que nosotros podamos entender que aún en los tiempos de necesidad, en los tiempos difíciles, hay un Dios que está interesado en proveerte, interesado en suplirte, interesado en hacer ese milagro a favor de tu vida. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Usted que me está viendo, usted que nos está escuchando, yo quiero invitarle, si usted dice, pastor, primeramente que nada, quiero poner mi vida en las manos de Dios. Quiero entregarle mi vida a Jesús, quiero reconciliarme con Él. Si usted es una de esas personas y usted me dice, pastor, yo quiero conectarme con Dios. Ahí donde usted está, yo le invito que haga conmigo esta oración y que le diga a Jesús en esta preciosa hora, Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Y hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. Te la entrego, Señor, y pongo mi vida, pongo mi casa, mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Pongo todo en tus manos, Señor. Mi economía la pongo en tus manos. Pongo todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dame la sabiduría. Abre mis oídos espirituales, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver lo que antes no miraba y que pueda oír lo que antes no oía, Señor, de tu reino en mi vida sea establecido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración, usted es una nueva criatura. Queremos que usted se comunique con nosotros al teléfono que aparece en la pantalla de su televisor. Yo sé que Dios está tocando vidas, yo sé que Dios está tocando corazones y más de alguna persona, yo sé que Dios le ha hablado. Todo en las manos de Dios no tiene pérdida. Todo en las manos de Dios hay algo que sucede y es una multiplicación sobrenatural. Con unos panes y con unos pececitos, escuche bien esto, Jesús alimentó a miles, no a 10, no a 20, no a 100, no a 500, a miles, con 5 panes y 2 peces. Multitudes fueron alimentadas y le demostró a sus discípulos la importancia de poner siempre todas las cosas en las manos de Dios. Cuando usted tenga una necesidad, póngala en las manos de Dios. Cuando usted esté en una situación difícil, póngala en las manos de Dios. Esa carga, esa responsabilidad que usted tiene como padre, como obrero, como empresario, como ministro o ministra, póngasela en las manos del Señor. Entrégale a Él tu carga. Esa batalla, esa lucha que usted está librando, no le pertenece. Dios quiere pelear, Dios quiere hacer algo poderoso y Dios quiere hacer algo maravilloso en su vida. Yo le invito a que le siga creyendo a Dios y que usted pueda levantarse. Yo oro por todas aquellas personas que han estado mandando sus mensajes, que se han estado ahí comunicando con nosotros en esta preciosa hora, en esta transmisión que hemos tenido en este día. Para nosotros es una bendición poder compartir y poder darle esta palabra a usted que nos está viendo. Bendecimos a todos aquellos que están conectados, que están mandando sus peticiones, están mandando sus comentarios. Bendiciones a todos en los diferentes lugares, donde nos están viendo. Y yo quiero decirle en esta preciosa hora, su vida en las manos de Dios es multiplicada. Él multiplica todo cuando está todo en sus manos. Entrégate completamente al Señor. Confía completamente en Él. Confía en Dios. Dice, bendito el hombre que confía en Jehová. Será como un árbol plantado junto a aguas donde su hoja no cae. Y siempre estará vigoroso. Siempre estará produciendo fruto. Y esa es la voluntad de Dios y ese es el propósito de Dios para su vida. Espero que esta palabra haya sido bendición para su vida. Bendecimos su vida. Bendecimos a todos nuestros hijos e hijas espirituales que nos están viendo, bendecimos sus casas, bendecimos en el nombre de Jesús, ponemos sus vidas en las manos del Señor, ponemos su matrimonio en las manos del Señor, oramos en el nombre poderoso de Jesús que seas avivado, que el poder del Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Muchas bendiciones para todos y recuerde que Dios tiene algo poderoso, que Dios tiene algo maravilloso para su vida y que la voluntad de Dios es que seamos bendecidos, la voluntad de Dios que la gracia y el favor de Dios sea derramado sobre nuestras vidas. Muchas bendiciones para todos.
derramo a tus pies, Señor Jesús. No tiene costo, no tiene precio, es mi vida entera derramada ante ti. No tiene costo, no tiene precio, es mi vida entera derramada ante ti. Mi adoración es un olor fragante, mi adoración es la esencia de mi amor por ti. Mi adoración